la segunda edición del webinar que organizamos en el Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Antes de comenzar, le pediría a todos que por favor apaguen su micrófono y cámara para poder realizar este webinar sin interrupciones y que todos podamos disfrutar de esta discusión tan importante que tendremos el día de hoy. Entonces, comenzando. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo pensar, dicho, cómo repensar la educación superior en tiempos de pandemia. Yo soy Gabriel del Castillo, soy vicepresidente del Instituto del Futuro y seré uno de sus anfitriones el día de hoy. Me acompañan Gonzalo Galdós. Gonzalo es vicepresidente de calidad académica en Loret. Tiene una distinguida carrera en el sector de educación y sabe muchísimo del tema. Nos acompaña también Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro, y Kurt Deners, director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad para los países andinos. Entonces, antes de comenzar, algunos anuncios. Primero que nada, les comento que va a haber un espacio para preguntas del público. Pueden ir a hacer sus preguntas a lo largo del webinar en el chat que pueden encontrar acá abajo de la pantalla. Segundo, les comento un poco acerca de la estructura. Después de que termine de hablar yo, le voy a ceder la palabra a Gonzalo, que nos va a hacer una presentación. Salud. Por favor, apaguen sus micrófonos, les pido nuevamente. Así es. Como les decía, Gonzalo va a hacer una presentación. Después vamos a pasar a Carlos, que también tiene algo preparado para nosotros, nos va a hablar sobre el tema, de su perspectiva. Luego tendremos una discusión en la que iremos metiendo las preguntas del público. Entonces, les pido que, por favor, hagan las preguntas que tengan, cuando se les ocurran, ahí pueden escribirlo. Tercero, les comento que hay la posibilidad de que obtengan un certificado por haber participado en este webinar. Lo único que tienen que hacer es ingresar al link que les voy a enviar en unos momentos. Y con este link simplemente llenan un formulario y obtendrán el certificado en este momento. Pueden ver. Y lo último, comento para los que han ido ingresando mientras hablaba, es que una vez más, por favor, tratemos de mantener las cámaras y micrófonos apagados. Ya hemos un estornudo por ahí, pero bueno, comenzando con el webinar, con el tema de hoy día, repensar la educación superior en tiempos de pandemia, ¿no? Ya sabemos que se suspendieron las clases, muchas universidades han empezado con clases virtuales, algunas, sobre todo las nacionales, aún no han podido retomar la educación. Se ha hecho un anuncio del Ministerio de Educación de que las universidades públicas ya tendrán fecha de inicio para sus clases virtuales, pero aún quedan muchas preguntas que están sin responder. A mí me gustaría empezar con una muy breve reflexión, que es que hasta hace apenas unos meses que empezó este tema de la pandemia, había una frase de Vicky Colbert, de la Fundación Escuela Nueva, que daba muchas luces acerca de la situación de la educación en países como el Perú. Decía, si transportas a un doctor de hace 100 años a un hospital actual, ese doctor estaría perdido debido a que todo ha cambiado en la medicina. Si vos pones a un profesor de hace 100 años en un aula hoy día, él o ella encontrará que muy poco ha cambiado. Este ya no es el caso. De la noche a la mañana cambió todo. Entonces es necesario responder, discutir una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué impacto va a tener en la educación superior esta pandemia y esta cuarentena en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tan viable es la educación a distancia en el Perú? ¿Cómo pueden las universidades contribuir a encontrar soluciones innovadoras? Y sobre todo, si es necesario repensar el modelo educativo actual y cómo. Para empezar
a responder estas preguntas tenemos a Gonzalo Galdós. Gonzalo, por favor, adelante. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la vemos. Sí, se ve perfectamente. Buenas noches. Muchísimas gracias al Instituto por la gentil invitación, especialmente a Carlos. La verdad que ha sido muy traumático todo esto que ha acontecido a nivel de educación en el mundo entero. Bueno, no estamos hablando particularmente del Perú, estamos hablando en general de todos los países, sobre todo los países más afectados, donde ha habido mayor trauma, ha sido todos esos países que teníamos un paradigma completamente diferente. Cuando se plantea este webinar, se dice, ¿no? ¿Cuáles son los impactos en la educación superior de corto, mediano y largo plazo? Y entonces es muy difícil ahora poder distinguir lo que es corto, mediano y largo plazo, porque lo que ha sucedido es que ha habido una aceleración de la curva de tiempo y corto, mediano y largo plazo se ha transformado en el día de hoy, ¿no? Estamos viviendo hoy lo que necesitamos cambiar. Y esto plantea una serie de cambios que tienen que ver con el paradigma educativo. Es decir, ya no se trata solamente de qué va a cambiar en el corto plazo, sino es un modelo completamente distinto de educación. Un modelo en el que los estudiantes están planteando y van a tener que tener la flexibilidad de estudiar de donde quieran, como quieran y a la hora que quieran. Es también un replanteamiento de las relaciones entre los estamentos de las instituciones de educación superior, entre los padres, que a raíz de esta crisis hemos visto que hay un muy poco conocimiento de los detalles del sistema en el cual están siendo educados sus hijos. Tenemos la relación con los promotores educativos, con las autoridades académicas, con los profesores. Hay un replanteamiento completamente del perfil. Estamos pasando de un paradigma que hasta hace 2 años estaba propugnado por SUNEDU, en el cual la infraestructura física de alguna forma definía una de las condiciones básicas, a un paradigma donde la gran infraestructura, la necesaria va a ser la infraestructura tecnológica, la infraestructura que soporte una educación con mucha flexibilidad, ¿no? Y finalmente, todavía ni siquiera estamos empezando con algunos de los cambios que ya son inminentes, ¿no? Como son la desaparición de los territorios, donde las universidades nacionales van a dejar de ser universidades nacionales, donde las universidades internacionales van a invadir, y sobre todo los temas de fondo, ¿no? ¿Cómo se aprende? Y esta discusión acerca de si la educación online o no presencial es equivalente en términos de calidad de la educación presencial, lo que nos lleva a que el formato del sistema educativo está en plena reestructuración, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que hay cosas ya anecdóticas. Por ejemplo, el hecho que las universidades públicas han ido perdiendo terreno a lo largo del tiempo. Hoy en día hay 1/3 de universidades societarias, 1/3 de asociativas y 1/3 de públicas, básicamente. Pero en términos de alumnos, eso no está reflejado. En términos de alumnos, tenemos que el 75% de los alumnos del sistema universitario son alumnos de universidades privadas. Esto claramente nos indica 2 cosas. Primero, un auge de las universidades privadas y por otro lado nos indica una decadencia que ha habido y que no ha podido ser revertida en los últimos años por las universidades públicas. Y estamos ya con más de 1,5 millones de estudiantes en el sistema universitario y se ve claramente aquí la tendencia donde hay un crecimiento mayor de las universidades asociativas, que incluso han ido superando, esas universidades societarias que han ido superando, en los últimos 28 años han ido superando a las universidades privadas de mayor tradición en términos de capacidad de captación, ¿no? Y en esto hay una mezcla entre universidades con un nivel cuestionable de calidad y también universidades que han demostrado tener muy altos niveles de estándares de calidad internacionales. Entonces, claramente se están acelerando unas tendencias. O sea, no es que el COVID haya creado las condiciones para un cambio de paradigma. Lo único que ha hecho ha sido comprimir el tiempo y decirnos, no hay posibilidades de un cambio progresivo, de un cambio lento, de un cambio al cual está acostumbrado la academia. Eso tiene que ser violento y tiene que darse, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas tendencias porque lo que voy a mostrarles es parte de algo que ya desde el 2015 se venía trabajando y se venía hablando y aparecía en un reporte del Horizon Report que probablemente no fue leído y tomado en cuenta ni tomado en serio por muchas personas.
Yo creo que la premisa fundamental de este paradigma es que las personas esperan poder trabajar, estudiar y aprender cuando quieran y desde donde quieran. Se ha demostrado durante este confinamiento que no solamente es un tema de aprendizaje y educación, también es un tema de trabajo desde la casa. Muchas de las instituciones y las empresas que pensaban que no podían funcionar con un trabajo remoto de sus colaboradores, ahora se han dado cuenta que sí lo pueden hacer, y ese es quizá un proceso de transformación que va más allá del sistema educativo. No hay necesidad de que los recursos físicos, ni siquiera los informáticos, las residencias de base de datos físicamente tengan que estar en el lugar de trabajo, porque cada vez hay mayor apoyo en la nube. Estamos nosotros trabajando ahora en una plataforma Zoom, y no significa que nosotros hayamos comprado un sistema propio para poder tener este webinar o esta teleconferencia, sino que lo estamos haciendo directamente apoyándonos en sistemas que ya están disponibles para todos los usuarios en el mundo. Y lo que sí podemos decir es que, hablando de las diferencias entre corto, mediano y largo plazo, en el corto plazo lo que vamos a tener es una educación híbrida. Apenas se restaure la posibilidad de tener asistencia a los centros educativos, no solamente de educación básica, de técnica y de universitaria, ya no va a ser lo mismo, porque ahora ya no se va a pensar en qué porcentaje como máximo voy a tener de educación online, como lo propugnaba la ley universitaria. Ahora lo que se va a preguntar es cuánto puedo hacer en online y cuál es lo mínimo o cuál es lo estrictamente indispensable que tengo que mantener como presencial. Ese va a ser el referente. ¿Qué es lo que necesito conservar dentro de los contenidos o entre las experiencias de aprendizaje que sean fundamentalmente presenciales, ¿no? Y eso va a ser el corto plazo. Siempre con la idea de sustituir todo lo que se pueda en el futuro. Entonces, la idea, uno de los 3 paradigmas de la educación online, que es de menor calidad, la segunda de que es más barata y la tercera que es menos personalizada, esos 3 paradigmas, esos 3 modelos mentales ya han sido superados ampliamente, y cualquiera que haya tenido la experiencia de ser profesor online lo puede saber. Nosotros en este momento tenemos la capacidad de interactuar con todos los cientos de personas que están en este momento conectados a este webinar a través de un chat, o a través de levantar la mano, o a través de una encuesta de opinión. Mientras que eso es imposible en un salón de clase. Por darle solamente un ejemplo de que ese modelo mental es ya un modelo caduco. Por otro lado, la utilización de medios digitales y medios en el aprendizaje nos permitirá en tiempo real ver cuáles son las reacciones de los alumnos frente a la experiencia de aprendizaje, frente al profesor, y tener feedback en tiempo real, y también ver un poco cuáles son sus estilos de aprendizaje en casa, qué es lo que más usa. Usa chat, usa blogs colaborativos, utiliza más el correo electrónico, el teléfono, etcétera. Y eso nos permitirá tomar decisiones como educadores que vayan optimizando la experiencia de aprendizaje. Y eso nos lleva a que probablemente el referente de lo que va a ser un salón de clase en una universidad dentro del corto plazo es una combinación de generación de emprendimiento, de proyectos, y también de ir aprendiendo contenidos que tienen que ver con conocimientos o habilidades cognitivas, pero también con muchas habilidades. Lo más cercano a lo que va a ser un salón de clase es el modelo de startup o de proyectos que estimulan el trabajo colaborativo cuando nace una empresa, ¿no? Y esto, por otro lado, necesita esfuerzos de colaboración. Aquella universidad o aquel instituto que pensaba que podía tomar un posicionamiento local o nacional en una forma contundente y muy rápido, ya tiene que descartar por completo eso. La colaboración entre instituciones, la colaboración entre universidades va a ser un tema fundamental, y si no se van formando, consorciando, agrupando o clusterizando, pues esto no puede sobrevivir. Entonces, no solamente se trata ahora, permíteme que lo repita, no se trata solamente ahora de que los educadores entendamos que hay un nuevo paradigma que está gestándose de una forma acelerada, sino se trata de que todos los estamentos, el Estado, el ministerio, las universidades públicas, las universidades privadas, los padres de familia, que son los que financian las pensiones o la vida, la formación universitaria de sus hijos, o incluso en colegio, entienda de que hay una urgencia de ponerse al día en todas estas tendencias, porque si no es muy difícil juzgar. Hoy en día los padres de familia dicen, no, la experiencia de aprendizaje tiene que costar menos, tiene que costar la mitad, y se hacen juicios de valor subjetivo sin el más mínimo conocimiento. Y esto es porque nos educaron de una forma, y es una forma que es totalmente distinta y ajena a la forma en que los
los jóvenes y los niños de hoy van a aprender, o están aprendiendo, ¿no? Y entonces les doy solamente un repaso para terminar de qué es lo que se viene en el cortísimo plazo y ya está dominando incluso algunos ambientes de aprendizaje en universidades y en instituciones educativas que son pioneras, ¿no? Primero, y esto también cuestiona un poquito el modelo de aprendo en casa, a la que tanta propaganda le está haciendo el ministerio para la plataforma de educación básica, ¿no? La utilización de televisión va en franco detrimento, ¿no? Cada vez los niños y jóvenes ven menos televisión, y si bien es cierto, están aumentando la conexión online, cada vez esto no es un crecimiento significativo. Luego el radio está saliendo completamente, y lo único que está creciendo con contundencia es el tema de los teléfonos móviles. Entonces, sí, esto da una pista, un claro indicador que probablemente la interfase de conexión con los estudiantes va a tener que ser el teléfono celular o el smartphone, muy en contra de lo que muchos tradicionales pedagogos dicen de que no permitirían que sus alumnos tengan un teléfono en el salón de clases. Entonces, ese es el dilema de adaptación que tenemos que tener. Y esto probablemente nos lleve al BYOD, ¿no? Que es esto, que en el fondo cada quien va a llevar al salón de clase, al salón virtual, al salón abierto, al salón confinado, va a llevar su propio dispositivo con el que se siente más cómodo, con el que se ha identificado, incluso más que con la almohada, ¿no? Entonces, esa va a ser la interfase tradicional, ¿no? Y el tiempo de interacción social va a estar más relacionado con el desarrollo de proyectos, con el tema de foros en discusión que pueden ser en línea o presenciales, ¿no? Ese es donde más va. Y de tiempo de experimentación y de laboratorio, modelación, temas que no se pueden todavía o que no se ha llegado a utilizar simuladores que recreen la realidad en tal forma, pero eso aceleradamente ya se está haciendo, ¿no? Y claro, a estos dispositivos que ya llevan los estudiantes o van a llevar los estudiantes universitarios se suma toda una serie de elementos que tienen que ver con los dispositivos que van a permitir desde controlar la asistencia sin necesidad de pasar lista, solamente con el dispositivo telefónico identificado, hasta tener una serie de elementos que van a trasvasar todo el contenido que el alumno esté trabajando en un proyecto, se va moviendo junto con él, se va moviendo a sus dispositivos de casa, se va moviendo a la clase, ¿no? Y la incorporación de la inteligencia artificial en las interfaces de reconocimiento de voz, que esto vamos a hablar seguramente en la discusión, pero esto para mí, el mayor cambio disruptivo a nivel de educación es la aparición de los sistemas expertos basados en inteligencia artificial. Entonces vamos a conversar un poco más de eso adelante, ¿no? Y finalmente el tema de todo lo que tiene que ver con la Internet de las cosas, ¿no? La Internet de las cosas que va a permitir que el soporte en casa o el soporte en cualquier lugar donde tú estés como un estudiante va a ser mucho más sencillo, va a ser un poco más llevadero, va a ser un poco más fácil, y creo que ese es uno de los temas a los que no hay que tener ni temor ni miedo, porque en general eso van a terminar siendo servicios públicos, van a terminar siendo parte de la vida de cualquier ciudadano, y por tanto la escasez de recursos no va a ser un tema central. Entonces, solamente para plantear un poco en el debate de algunos de los elementos disruptores, ¿no?, del nuevo modelo educativo. Por ejemplo, hoy en día hacer una tesis doctoral a nivel universitario, ¿no? Una tesis doctoral, uno quiere plantear un tema de una tesis doctoral y hacer una tesis doctoral y hacer una contribución intelectual de alto nivel es como agregar, déjeme poner el siguiente ejemplo, es como agregar una hoja dentro de un árbol frondoso. Entonces, esa hoja debe estar en una rama de especialización del conocimiento en el cual tiene sentido agregar una hoja porque es una hoja que no tiene es una rama que no tiene muchas hojas y por tanto ni siquiera tiene fruto, no ha avanzado en ese tema en particular. Entonces, hacer
esta topología de saber si podemos hacer una contribución en una rama del conocimiento, es lo que se llama buscar el estado del arte, que no es otra cosa que buscar todos los artículos que estén relacionados al tema que estamos desarrollando en una tesis. Eso normalmente toma entre 6 y 8 meses de estudio, si no un año de trabajo para alguien que desarrolla una tesis doctoral. Hoy en día, con algunas palabras claves, si lo alimentamos en un sistema experto, lo que nos va a suceder es que en menos de media hora vamos a encontrar cuáles son todos aquellos artículos que están relacionados estrictamente a la contribución que pretendemos hacer con una hipótesis de una tesis. O sea, hay un año de trabajo completo en el desarrollo de una tesis doctoral que ha sido simplificado con el uso de un sistema experto. Y lo mismo está pasando en la educación en ciencias de la salud, con los diagnósticos en base a tener conectados pues, todo el conocimiento en el diagnóstico de enfermedades puesta en una base central de datos y en base al reconocimiento de ciertos síntomas poder diagnosticar con un porcentaje de efectividad de más del 98%. Entonces, esas son las cosas que van a cambiar y nos obligan, fundamentalmente nos obligan a dos cosas, ¿no? Nos obligan, primero, a desestructurar la educación. La educación no puede estar estructurada en carreras con una duración específica, ni que haya que revisarlas cada 5 años, 10 años, y donde no sabemos siquiera si van a servir para el mundo laboral. Esa desestructuración de carreras, esto tiene que hacerse con un sistema educativo que es un certificador de esas carreras estructuradas, donde los propios estudiantes son los que eligen los contenidos de acuerdo a sus intereses temáticos y donde el sistema les va a decir quién puede certificarlos en función de los créditos, en función de las horas dedicadas, ya sean cursos presenciales o sean cursos online. Esa educación desestructurada, esa educación continua, no hace otra cosa que fomentar la responsabilidad de los alumnos en su propio aprendizaje, que es finalmente el gran cambio de paradigma. Los responsables por el aprendizaje, por su propia educación, no son ni los padres ni son los profesores, sino tienen que ser los propios alumnos porque irán cambiando las necesidades de capacitación y las necesidades de educación desde que egresan del sistema superior y mientras continúan adaptándose a las nuevas exigencias del mundo laboral. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias, Gonzalo. Ideas realmente interesantes, disruptivas incluso. Mucho sobre el papel de la tecnología, pero también sobre centrar la educación en lo que necesita un alumno para enfrentar el siglo XXI, ¿no es así? Efectivamente, ¿no? Entonces no estamos hablando ya de otro tema, estamos hablando de que ni siquiera los empleadores van a tener muy claro cómo seleccionar a las personas, porque va a ser una combinación entre pruebas, entre psicométricas, sociométricas, pero la evolución del conocimiento como tal, el conocimiento formal, ¿no? Va a cambiar a una velocidad tan grande de que es muy probable que eso no sea el elemento central para el reclutamiento de personas en el nuevo mundo laboral. Entonces, ¿cómo hacemos eso, ¿no? Y además, ¿cómo desarrollamos habilidades blandas tan necesarias en un ambiente online, en un ambiente no presencial, con ausencia de interacción social? Así es. Interesantísimo, Gonzalo. Veo que hay muchas personas que te están felicitando por la presentación. Muchas gracias. Y también ya están empezando a aparecer algunas preguntas del público. Les recuerdo, por favor, sigan haciéndolas a través del chat. Va a haber una sección donde vamos a poder discutir todo esto con más detalle y responder sus preguntas. Ahora, a continuación, nos va a hablar Carlos Anderson acerca de su perspectiva sobre los cambios que está experimentando la educación superior en estos tiempos tan turbulentos de coronavirus. Carlos, adelante. Perfecto. A ver, primero que nada, felicitar a Gonzalo, porque la verdad es que nos ha dado un panorama extraordinario de lo que está por venir y de lo que está, digamos, en ciertas áreas o en ciertos lugares ya sucediendo. Porque, como bien dice un dicho que utilizamos mucho quienes nos interesamos en el tema de la perspectiva, el futuro está aquí, solo que está mal distribuido, ¿no? Entonces, parte de esa mala distribución tiene que ver con el momento en el que nos encuentra la pandemia, ¿no? Y yo quería ahí señalar, por ejemplo, que si uno fuera a caracterizar el día anterior al inicio de la cuarentena y decir cómo está la educación superior en el Perú, hubiera tenido que decir está en un estado de ebullición. Por un lado, tenemos que finalmente la autoridad, SUNEDU, había comenzado firmemente
¿no? A establecer su autoridad, su poder, a través de el cierre, digamos, de muchísimas instituciones, algunas de ellas que se caían de Maduro, que tenían que ser cerradas porque era una estafa con nombre de universidad, ¿no? Hasta algunas que son, si quieren, un poco más problemáticas desde el punto de vista social, pero lo que quedó claro es que la autoridad en materia de educación superior ya existe, es SUNEDU. Y si hay alguna institución que va a tener que hacer un cambio de chip mental así brutal, es la SUNEDU. Porque una de las cosas que habíamos visto justamente es que la manera tan tradicional de ver la educación había hecho que hubiera ciertos prejuicios en contra de lo que es la educación online, los MOOCs, y todos estas nuevas formas, digamos, que se veían lejos, pero que hoy en día son, como bien lo ha dicho Gonzalo, el único camino posible. ¿Verdad? No hay forma de regresar al 13 de marzo y decir, vamos a tener nuevamente una vida normal en campuses y seguir como estábamos anteriormente. Parte de la caracterización de ese día anterior también nos dice que las universidades peruanas en general no son pues universidades, digamos, que llaman la atención a nivel internacional. Si uno ve los rankings, porque otras de las características que antes, digamos, lo veíamos de lejos, pero que ahora van a ser inevitables, es la comparación internacional en todo tipo de cosas. Y en cuanto a la calidad de la educación, en cuanto a la calidad de la investigación universitaria, es evidente que las universidades del Perú tienen muchísimo, pero muchísimo camino que recorrer. Ya lo tenían antes del inicio de la cuarentena, y con este nuevo mundo, los retos van a ser todavía mayores. Ahora, es cierto que los retos van a ser mayores, pero también las posibilidades van a ser bastante interesantes, porque una, por ejemplo, de las carencias de las universidades en el Perú ha sido esa costumbre o esa forma tan arraigada de comportarse como si fueran islas separadas, ¿no? Muy pocas veces se ve aquí, por ejemplo, cosas como las que se ven en los Estados Unidos, en la costa este, o en la costa oeste, o en las universidades británicas, donde hay trabajos en colaboración de diferentes investigadores, programas, digamos, compartidos de diferentes universidades, maestrías especializadas, con la colaboración de académicos de distintas universidades. Esas cosas han brillado por su ausencia, pero tenemos ahora, en estas nuevas circunstancias, una tremenda oportunidad para hacerlo, porque queda claro que de la noche a la mañana las universidades no pueden pasar del modelo presencial al modelo online con calidad. ¿A qué me refiero? A que lo más probable, lo que está sucediendo muchas veces, y lo sé también porque converso sea frente a un monitor, a tratar de hacer su clase con mucho entusiasmo, pero con muchas dificultades en un país donde la banda ancha no es nada ancha y es muy, muy angosta, ¿verdad? Y sobre todo porque los profesores no están entrenados, no tienen experiencia en las diferencias que existen entre enseñar de manera presencial y enseñar en online, en estas nuevas formas, digamos, de comunicación con los estudiantes. Efectivamente, existen algunos prejuicios o mitos de que es mucho más fácil. Les digo, yo enseño online en la UPC y nunca he dedicado tanto tiempo a preparar mis clases como lo estoy haciendo ahora. Hace 2 años que soy tutor, también es bien interesante, de un programa que tiene la Universidad de Londres, University of London, en diferentes universidades del Perú, por el cual estudiantes aquí en el Perú estudian online, como si estuvieran en Londres, ¿verdad? Pero tienen un tutor que se reúne con ellos una vez a la semana, en este caso lo que yo he venido haciendo, ¿verdad? Para ayudarlos a prepararse, para que den los exámenes y los ensayos y puedan así aprender. Esa forma que era tan rara, digamos, aquí, eso es lo que va a predominar de aquí en adelante. Esas formas híbridas, ¿no? de online con ciertas presencia, digamos, de académicos que no van a cumplir el papel anterior de ser proveedor de conocimiento. Esa idea de que el maestro, el profesor, el universitario, es el gran conocedor y que transmite el conocimiento, ¿no?
Eso ya es parte de la historia. Ahora queda claro que el maestro ha cambiado su función para convertirse en una especie de coach, una especie de tutor, de motivador, de guía, pero no, ya no es quien enseña, ¿sí? Los chicos, los estudiantes son los que ahora tienen que aprender a aprender, pero antes que nada tienen que aprender a desaprender. Mejor dicho, tienen que desaprender lo aprendido y empezar a aprender cosas por sí mismo y en colaboración con sus compañeros. Claro, este tipo de educación efectivamente requiere de habilidades para las cuales la generación que está actualmente en la universidad no tiene, no ha sido formado. De hecho, hace no mucho, el año pasado, a final de año, me pidieron que diera una conferencia sobre el tema del futuro de la educación superior. Y yo la verdad es que dije, bueno, la educación superior es una preocupación, pero primero que nada tenemos que ver qué pasa con la educación primaria y secundaria. Bueno, por suerte, el The Economist Intelligence Unit, que es la unidad de inteligencia económica del The Economist, ha creado un índice que lo que hace es evaluar los sistemas educativos en diferentes países y identificar si esos sistemas educativos ayudan a generar el tipo de habilidades necesarias para una sociedad del siglo XXI. ¿Qué tipo de necesidad de habilidades? Algunas las señaló Gonzalo, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la curiosidad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, ¿no? La capacidad de adoptar mayores habilidades también en TIC, educación financiera, bilingüismo, alfabetización cultural, cívica, impulsar la curiosidad, la imaginación, ese tipo de habilidades que los jóvenes que están hoy en día en la universidad no han desarrollado porque el sistema educativo no se los ofreció. Ahora tenemos la oportunidad de ponerlos así, con letra bien, pero bien marcada, en el nuevo plan educativo nacional, pero con visión de futuro. No sé si ustedes saben, pero en el Ministerio de Educación hay planes educativos nacionales con un horizonte de 15 años, y justamente ahora están en pleno proceso de armar el plan para el periodo 2021-2036. Pues bien, ojalá que este choque al sistema tan fuerte haya sido, esté motivando a quienes tienen la responsabilidad de armar el plan para asegurarse que esta vez sí los chicos van a poder tener, los que van a ir a la universidad en el 2030, ¿sí? Tengan las habilidades necesarias para poder enfrentarse al mundo como lo están haciendo los chicos hoy. Entonces, los que están en estos momentos, en este periodo de transición, en el que tienen que, de la noche a la mañana, someterse a sistemas, digamos, para los cuales no estaban preparados, creo que allí tenemos que también ser bastante creativos y entender que hay ciertos límites a lo que es posible. Pensar, por ejemplo, que un curso de econometría de la Universidad del Pacífico, tal y como se enseñaba hasta el día 13 de marzo en la universidad, pueda enseñarse vía online, es un error. O un curso de sociología como se impartía en San Marcos, y ahora de la noche a la mañana los pocos alumnos que tienen alcance de tener internet puedan seguirlo de esa forma, es un error. Entonces, aquí hay una reflexión. De repente, este año, lo que queda, debería ser utilizado no necesariamente para adquirir nuevos conocimientos. Y lo digo no solamente a nivel de universidad, en realidad, para los chicos de primaria y secundaria, ¿no? Lo que queda de este año debería, en mi opinión, ser aprovechado para reforzar el conocimiento anterior. O sea, y hacerlo utilizando las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías de gaming, ¿no? Utilizar juegos, ¿no? La realidad virtual, el utilizar el teamwork, ¿no? El trabajo colaborativo, el resolver problemas sobre conocimientos que ya saben, que ya tienen, pero que es una forma distinta, digamos, de enfrentarlo. Esto lo digo para que la adquisición de nuevos conocimientos, bajo estas nuevas metodologías y vida online, no tenga sentido. También me parece importante destacar algo, ¿no? Que es que
esta tragedia que significa la cuarentena para la economía nacional, mirando para los próximos 20, 24 meses, ¿no? Para mejorar de manera sustantiva el capital humano del país. Nosotros tenemos muchísimos profesionales que tienen pero muy pobre formación. Entonces, si tenemos un esquema mediante el cual el Estado, ¿no? Ayuda así como te ayuda, digamos, con un bono para poder ir a hacer compras, ¿no? Podría hacer lo mismo para fomentar los cursos, digamos, de especialización, etcétera, de todas aquellas personas que se queden desempleadas, para que puedan utilizar su tiempo de manera inteligente y que les ayude a mejorar el capital humano, que finalmente es uno de los factores fundamentales de la productividad y el crecimiento y desarrollo económico de los países. Y por otro lado, me parece importante también destacar el papel del sector privado. A ver, pensar, por ejemplo, que los currículos, que los contenidos online, la posibilidad de hacer, por ejemplo, tipo TED, ¿no? Conferencias tipo TED, pero digamos temáticas para que puedan ser fácilmente accesibles a los estudiantes, todo eso, son tareas que deberían ser producto de una colaboración entre el sector público y el sector privado, en el cual el sector público da los recursos, los pone a concurso y los mejores proveedores de contenido educativo son los que lo dan. Yo creo que esa es una forma en la que vamos a poder, digamos, limitar también el impacto sobre la igualdad que tiene el hecho de que este nuevo mundo online, ¿no? Encuentra que solamente el 25%, por ejemplo, de los estudiantes de primaria y secundaria tienen acceso a Internet, que muchísimos estudiantes de universidades públicas no tienen cómo hacerlo, sencillamente no tienen computadora o no tienen Internet. Entonces, tenemos que minimizar esa agudización de la desigualdad producto de esta situación tan inesperada, ¿no? Y para eso, por ejemplo, el Estado también debería hacer algo que se hace hoy en día en todas las ciudades principales del mundo, que es generar estos hotspots de Internet. Yo diría alrededor de las universidades, alrededor de los colegios, ¿no? Para facilitar que los estudiantes puedan tener acceso a Internet libre de costo. Estas son algunas de las ideas, digamos, que yo quería recalcar para dar inicio, bueno, después de George, por supuesto, pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Carlos. Realmente pone mucha luz sobre el tema de la educación hoy en día con todo lo que está pasando, ¿no? Jorge, ¿estás con nosotros? Sí, sí, estoy, sí, claro. ¿Te gustaría comentar sobre el tema también? Sí. Primero, muchas gracias a ambos presentadores, a Gonzalo y a Carlos. Fue muy interesante y importante porque la Fundación siempre pensó que el Internet y la educación virtual da muchas oportunidades para dar un acceso justo a educación a todas las personas. Y también si tenemos una educación virtual, también somos independientes de algunas crisis, por ejemplo, la crisis que tenemos en este momento. Pero una cosa que veo es una amenaza, un peligro. No deberíamos sustituir 100% la educación que tenemos en este momento con una educación 100% virtual. Si cambiemos el sistema que hacemos en este momento, que un colegio o una universidad con participación presente a virtual, porque por ejemplo en el colegio no solamente se aprende
intelectualidad, se aprende también por la vida, todo el intercambio en las pausas con personas y la comunicación humana. Y también en la universidad yo recuerdo mi tiempo, después de los cursos siempre tomamos no solamente agua, pero también cerveza, pero intercambiamos experiencias en una comunicación bilateral, trilateral, multilateral. Esas son cosas que son muy importantes. Yo veo la oportunidad es absolutamente correcto, necesitamos usar, y con esta crisis vemos más chances que teníamos antes, pero no usamos. Eso es absolutamente correcto. Pero yo tengo a veces una impresión que siempre vamos a otro extremo, ¿sí? Por eso no quiero que hacemos 100% una educación virtual. Y como mencionó Carlos correctamente, no somos preparados por eso. No los alumnos y no los profesores, porque es otro método. No se puede sentar 6 horas enfrente de una pantalla y escuchar, es otra cosa. Es un método totalmente diferente, ¿sí? Y en esta crisis que tenemos, mira, en este momento somos en la 7ª semana de cuarentena y nuestros niños no pudieron salir de la casa. Y si hacemos eso, es una muy buena excusa por el gobierno, no cambia nada. Y para mí no es justo que los niños necesitan también jugar y caminar, y ese es un problema. No podemos justificar con este método todas las restricciones que tenemos. Esos son solamente algunas ideas o argumentos que tengo, pero en principio absolutamente claro, necesitamos usar la tecnología nueva para educar y enseñar a la gente, ¿no? Y es una oportunidad muy grande para mejorar el sistema, es absolutamente claro, pero también tenemos que ver los riesgos que tenemos. Definitivamente, completamente de acuerdo. Las universidades no son solo lugares donde se enseñan, son lugares donde los alumnos tienen experiencias de vida, donde se relacionan con otros, donde se llevan a cabo todo tipo de actividades, ¿no? Incluso formas de activismo en algunos lugares, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto ahora que por el momento todo es virtual, ¿no? Bueno, en general, sobre todo lo discutido hasta el momento, ¿algún comentario de alguno de nuestros panelistas? Para descargar. Por favor, le pido a No los todos ya habían descargado. panelistas apagar sus micrófonos. Descargar y archivar. No había recibos para que hayan recogido y se estaban. Las preguntas las pueden hacer por el chat, por favor. Como decía, si en este momento Gonzalo o Carlos o York quieren hacer algún comentario adicional sobre lo que se ha discutido hasta el momento. Sí, me gustaría, si me permites, Gabriel, me gustaría hacer un comentario en relación a la última precisión de York, ¿no? Tal vez por la naturaleza de mi presentación se puede haber inferido de que soy un promotor de la educación no presencial al 100%, ¿no? Nada más ajeno a mi experiencia y nada más ajeno a mi firme creencia de que hay experiencias de interacción humana que requieren una interacción cercana, social, que en algún momento recuperaremos y que no se pueden sustituir a través de una interfase con un computador o con un dispositivo móvil. Pero también tenemos que reconocer que una cosa es Europa, con la posibilidad de que tú, por las distancias y la cobertura, tú puedas acceder a una universidad o un instituto en forma presencial, y otra cosa distinta es América Latina o el Perú, donde hay lugares donde la única opción de poder estudiar y poder cumplir tus sueños o dar marcha en la dirección de tus expectativas es a través de la educación virtual.
En este momento no tenemos cobertura y lógicamente a veces me parece sumamente paradójico que los padres, por ejemplo, te pidan una plataforma como la que estaba mencionando Carlos, en la que quieren sincronía, ¿no? Que prácticamente quieren que se recree la educación presencial en un ambiente virtual, incluso que puedas hacerle bromas a tus compañeros, como hoy en día ya se puede hacer a través de plataformas robustas, donde tú le puedes estar haciendo bromas en el salón de clase a tus compañeros en forma virtual, y los padres quieren que se recree eso con su falta de conocimiento, cuando en el fondo esta es una plataforma que requeriría un ancho de banda que no tienen el 60 o 70% de los alumnos de ese salón de clase. Entonces, el cuello de botella para dar educación virtual o para dar educación no presencial es el acceso en el hogar, es el computador, la velocidad de procesamiento, la velocidad de internet, la cobertura que hay en el sistema de comunicaciones. Ese es el cuello de botella. O sea, de nada te sirve tener una plataforma costosísima en una institución si no puedes 100% de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Entonces, mi punto de vista es que hay mucho populismo en el tema de comprar computadoras y comprar laptops que van a terminar siendo utilizadas para videojuegos y en el fondo no van a solucionar el problema del acceso a una educación de calidad y a cerrar las brechas educativas. Entonces, eso es un tema central, ¿no? Porque la migración a un sistema eficiente, que para mí es el híbrido, el que combina lo presencial con lo no presencial, por lo menos esa va a ser la realidad de los próximos, yo diría, no menos de todavía si no son entre 5 y 10 años, vamos a convivir con la educación híbrida, ¿no? Pero también hay que ser conscientes que cosas que pensábamos que no se podían lograr en una educación no presencial, como por ejemplo formar algunas competencias en ciencias de la salud, en medicina, ya se están logrando gracias a los sistemas de diagnóstico computarizados y a los robots, ¿no? Algo que era impensable hace poco tiempo atrás y lo he podido vivir directamente en mi experiencia como rector, ¿no? Así que hay mucho temor y muchos mitos todavía que vamos a terminar derribando, ¿no? Pero claramente no estamos todavía preparados para pasar a una fase, apenas estamos en una transición. Absolutamente de acuerdo contigo, Gonzalo, y también esta forma de educación nos ofrece un intercambio más grande, por ejemplo, con otros continentes, con otros países también. Educación vive de no, absolutamente de acuerdo. Y no mis ideas no fueron una crítica a tu presentación, me encantaría. Solamente yo no digo que tú lo quieres, pero para mí solamente quiero decir que tenemos que cuidar que no vamos a otro extremo. El balance, que haya un balance. Exactamente, donde el objetivo tiene que ser la calidad. Sí, la calidad. Exactamente. Y el medio presencial justo, y no presencial. Sí, y que las brechas. Y cerrar las brechas, ¿no? Cerrar las brechas educativas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Carlos, ¿te gustaría agregar algo? Estás en mute, Carlos. Estás en mute. Tienes que prender tu micrófono. No. Bien, dice, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. A ver, yo quería, para que no se nos escape, no sé si hay alguna, digamos, autoridad del Ministerio de Educación o alguien cercano a quienes desarrollan políticas públicas, porque aquí hemos dicho algunas cosas que me parecen que son importantes para el presente inmediato, ¿no? Y el futuro cercano. El presente inmediato significa la necesidad urgente, pero así urgente, de reperfilar el presupuesto para el año 2020 y 2021, de manera que haya una migración así masiva, pero realmente masiva, quiero decirlo, ¿no? Hacia los sectores de salud, porque si no tenemos una infraestructura de salud mínima, vamos a tener que seguir encerrados por muchísimo tiempo de manera recurrente, y sobre todo a una infraestructura de educación, pero que ya no necesariamente es una infraestructura física. Efectivamente, hay que hacer algo también de inmediato para que ese 60% de los colegios del país que no tienen agua, desagüe o electricidad la tengan mañana. O sea, realmente es imposible seguir permitiendo que los chicos vayan estudien en ese tipo de escuelas, ¿no?
pero hay que construir así, de la noche a la mañana, la gran infraestructura digital para que el Perú pueda realmente hacer pasar este momento y aprovecharlo en el mediano y en el largo plazo. Y para eso existe, por ejemplo, la red dorsal digital, una inversión de 353 millones de dólares de parte del Estado, que está lista y que solamente es utilizada en un 8 o un 10% por algunas empresas. Muy bien, este es el momento en que el Estado debería decir, bueno, ok, universidades, colegios que necesiten, utilícenla, ya está. O sea, pongamos, digamos, en valor social, esa inversión económica ya hecha, ¿no? Finalmente, yo creo también que es importante que así como el Estado puede invertir en infraestructura física, haga un esfuerzo por hacer inversiones en capital humano. Y eso significa, ¿no? Promover, financiar, estimular, ¿no? Con diferentes mecanismos, obras por impuesto, educación por impuesto y cosas por el estilo, para que quienes pierdan el empleo puedan utilizar este periodo, ¿no? Para fortalecer sus capacidades de educación, digamos, para la vida, para el trabajo. Y finalmente, solamente señalar que, fíjense, yo, por lo menos desde mi época de presidente de CEPLAN, uno de mis grandes sueños fue crear en el Perú la primera universidad abierta, el Open University. Claro, no porque se me haya ocurrido, sino porque, habiendo vivido muchísimos años en Gran Bretaña, era consciente que esta universidad, que no tiene un solo local, el Open University, ¿no? A lo largo de sus 35, 40 años de historia, ha podido graduar, ¿no? Educar a más de 300.000 personas, ¿sí? Con educación de calidad. Para que sepan, el Open University está entre las primeras, con seguridad, entre las primeras 500 universidades del mundo. No hay una sola universidad peruana que tenga ese ranking, ese nivel en el ranking mundial. Las personas, muchos de los asistentes a este webinar están preguntando repetitivamente dos temas, ¿no? El primero que están preguntando es cómo se evalúa en un sistema no presencial, ¿no? Porque ese es otro de los temas, ¿no? Hoy en día hay sistemas de autenticación, de identidad, que son incluso a través de las computadoras, que certifican con un nivel 100% la identidad de la persona que está dando un examen, por ir a la forma tradicional, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno ha sido profesor de educación online, claramente puede ver que puede evaluar cosas que anteriormente no podía evaluar. Por ejemplo, uno puede evaluar cuántas veces participó dentro de un blog, dentro de un chat o dentro de un foro de un grupo pequeño, cuántas veces participó uno. Y lo que antes pasaba desapercibido, porque en cada grupo, en un salón de clases, desde colegio hasta la universidad, siempre hay uno que trabaja más, hay el empeñoso, hay el que de vez en cuando trabaja y hay también el que se gana con el trabajo de sus compañeros, ¿no? En un sistema virtual, uno puede evaluar las intervenciones de cada uno de ellos. O sea, puede llegar al detalle de saber dentro de un equipo que presentó un solo trabajo, quién trabajó realmente y quién no trabajó. Hasta ese nivel se puede ir. Entonces, la posibilidad de interactuar como profesores con cada uno de los alumnos en forma directa, a través de un chat o cosas de eso, es algo que no se puede hacer en la educación presencial. Entonces, no tiene sustento la preocupación acerca de la forma de evaluar. Lo que sí es preocupante es lo que tú decías, Carlos, que la SUNEDU sigue evaluando conforme a los requisitos básicos de calidad. Y entonces es más importante cuántos metros cuadrados tiene un aula que el ancho de banda de la universidad y la plataforma a través de la cual hace educación no virtual, ¿no? Y es más, dentro de la ley universitaria, no puedes dictar un curso de verano donde alguien que se enfermó o alguien que tuvo que trabajar o acompañar a su padre en la cosecha o ayudar a su padre en la empresa, dentro de los emprendimientos que tenemos en Perú, no puede recuperar las clases perdidas. Cuando un sistema virtual también permitiría que tú puedas recuperar la clase perdida, la que no fuiste presencialmente, también la recuperes en forma virtual y luego des el examen, ya sea un examen con tus compañeros o un examen por separado. Toda esa flexibilidad que te da el hecho de tener una educación híbrida es algo que está incluso más allá de lo que siquiera tenemos una idea de cómo hacerlo. Y finalmente, para terminar,
El gran cambio no es un tema de dinero. Acaban de asignarle 100 millones a las universidades, a las universidades públicas para afrontar esa transformación digital. Pero si la mentalidad de sus autoridades, si la mentalidad de sus profesores no es radical en abrazar la alfabetización digital y en pasar a una mentalidad en la cual la educación híbrida es el nuevo modelo, no va a haber, esos 100 millones no se van a utilizar. Va a haber una bajísima inversión o van a terminar engrosando las arcas de proveedores de equipos o de sistemas inescrupulosos que te van a vender fierro o te van a vender software que no se va a poder utilizar, o van a terminar engrosando las billeteras de consultores que no tienen una idea clara de cómo articular la tecnología con el modelo educativo. Entonces, mucho cuidado con este tema, pero nos queda a todos claros que la SUNEDU tiene que cambiar por completo su forma de evaluar a las universidades y a los institutos. Y también nos queda muy claro de que sin profesores, que ahora tienen la ventaja de que son más amigables los sistemas de enseñanza por online, ya no tienen que saber muchísimo para ser un profesor de una aula virtual, ya no tienen la complejidad que tenía antes eso, pueden rápidamente migrar, y eso es fundamental, y eso tiene que ser incluso más allá de lo que los sindicatos, más allá de que el conservadurismo de mantener un empleo tradicional nos ha llevado a que tengamos profesores del siglo XX, con mentalidad del siglo XX, tratando de enseñar ya en entrando al segundo cuarto del siglo XXI. Muchas gracias. Porque en realidad siglo XX, mentalidad siglo XIX. Sí. Sí, algo que me gustaría aprovechar de preguntarte, Gonzalo, ya que hablabas de qué tan efectivo es el aprendizaje de manera híbrida o virtual, que no debería haber problema con evaluarlo, pero mi pregunta es en realidad, ¿han cambiado las habilidades que necesitan desarrollar los alumnos y cómo desarrollan, por ejemplo, las habilidades blandas en una modalidad virtual? Cosas como el liderazgo, por ejemplo. Bueno, mi primera experiencia como profesor universitario fue a nivel de posgrado. O sea, no enseñé en pregrado primero, sino como en posgrado. Y claramente me di cuenta de algo que ya era evidente para la mayor parte de expertos y para las empresas reclutadoras, de que los profesionales que no les va muy bien en sus empleos es porque carecen de competencias blandas, no por ausencia de conocimiento. Pero cuando tú vas a posgrado, ves que en posgrado entras en conocimientos mucho más especializados y ya no hay mucho tiempo para desarrollar competencias blandas. Es más, te dirían, cualquier educador te diría que ya es muy tarde para formar competencias blandas. Y luego pensamos que podríamos hacerlo en la universidad. Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones en la universidad de formar competencias blandas que ya deberían haberse formado o forjado en forma natural en el colegio? O trabajar en equipo es algo que tenemos que esperar a la universidad para desarrollar o toma decisiones. Entonces, la mayor parte de competencias blandas, desde mi punto de vista, tienen que empezar a desarrollarse en los colegios y en el seno familiar. ¿No? La universidad es una institución para formar, pero no es una institución para reformar. La universidad es una institución para crear conciencia cívica, para desarrollar la voluntad de participación política, la interacción con sus vecinos, con sus conciudadanos. Entonces yo creo que la universidad no debe desempeñar ese rol. Pero además de eso, pero sí es claro que tiene que continuar desarrollándolos. Es decir, el trabajo en equipo, la colaboración, la resiliencia, sí tienen que seguirse trabajando, pero en forma transversal. Y eso se tiene que evaluar, ya se puede evaluar, y hay herramientas psicométricas, sociopsicométricas que permiten evaluarlo. Y finalmente es lo que más le va a importar a los empleadores. Por tanto, los certificados de suficiencia en competencias blandas, ese va a ser un tema elemental para contratar a una persona y va a ser tan importante como tener un buen certificado de estudios de la universidad. Gracias, Gonzalo. Creo que lo tengo mucho más claro con esa explicación. Aprovechando que comentas sobre las competencias que van a necesitar las personas que se gradúen, los estudiantes, para entrar al mercado laboral, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho del componente tecnológico
en la educación hoy en día, ¿no? Y algunas personas han preguntado por ese tema de los robots, que están aludiendo en realidad al tema de la automatización, ¿no es cierto? Carlos, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre cómo está cambiando la educación ahora y cómo esto puede responder a las necesidades de una incluso mayor automatización que está ocurriendo mientras hablamos. Sí, mira, me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. A ver, primero, yo sé que esto de la noche a la mañana, la automatización, da miedo, ¿verdad? Yo, por lo menos durante varias noches, no pude dormir después de leer un trabajo de McKinsey en el cual se hablaba del potencial de automatización que tenía una economía como la nuestra, la del Perú, ¿no? Que significa ser sustituidos por robots. Bueno, ahora, por supuesto, por esta realidad, porque la automatización ya no es necesaria por otro, digamos, o menos caro que otro más caro, ¿verdad? Sino que es una necesidad también porque el distanciamiento social se traslada a todo tipo de manifestación humana, al trabajo, a las amistades, a la educación, etc. Entonces, tenemos que vivir eso. Vamos a tener que adaptarnos. Por eso decía que era importante en esta coyuntura, sobre todo, fortalecer la posibilidad de que las personas que se queden sin empleo puedan reinventarse a través de la mejora de sus capacidades, de su capital humano, de su educación. ¿Pero a qué tipo de educación? Bueno, a dos tipos, diría yo. Uno, a todo lo que tenga que ver con profesiones o temas relacionados con la salud. Necesitamos urgentemente el mayor número de médicos posible, solamente hay uno por cada 10.000, ¿no? En promedio latinoamericano creo que es 3 o 4, ¿sí? Entonces tenemos que triplicar o cuadruplicar el número de médicos, de enfermeros, de técnicos, de laboratorios, etc. Es un sector que debería ser el gran nuevo empleador, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer ahí de manera automática, ¿verdad? Luego tenemos que aprender también a convivir con las máquinas. Y la mejor forma de convivir es desarrollar aquellas cualidades, aquellos conocimientos que no son fácilmente reemplazados por las máquinas. Es decir, lo que implica pensamiento crítico, lo que implica, digamos, habilidades blandas que vamos a tener que desarrollar también de la noche a la mañana, porque esas no las puede dar. O sea, una palabra de aliento, digamos, que te puede dar un psicólogo en un momento de estrés emocional como el que se vive hoy en día, todos los que estamos aquí, digamos, en cuarentena, no te lo va a dar Siri en la computadora. Ahí intenté, pero no me dio ningún resultado, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Aprender a convivir con las máquinas sin pensar necesariamente en Terminator ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, las máquinas no son nuestro enemigo, vamos a tener que hacer que sean lo más amigables posible. Gracias, Carlos. York, ¿te gustaría comentar un poco también sobre la interacción entre la educación hoy en día y la automatización en el mercado laboral? Creo que estás con el micrófono apagado, York. Sí, con mucho gusto. Yo creo que algunas profesiones no van a existir en algunos años. Por ejemplo, con la automatización vamos a tener vehículos que no necesitan drivers, por ejemplo. Ahora hay robots que limpian casas. Entonces tenemos que preparar nuestra gente, nuestra población, para tomar otras profesiones. Muchas profesiones no van a existir, pero otras profesiones vamos a crear con esta automatización. La vida va a cambiar, eso es absolutamente claro. Sí, pero entonces tenemos que preparar en este momento. Siempre tenemos que pensar en el futuro. Definitivamente. Y eso es algo que... Sí,
no es fácil, pero tenemos que preparar a la gente porque es un mensaje que no es, también produce miedo a la gente. También produce miedo, es darnos oportunidades, pero por algunas personas también produce miedo. Completamente de acuerdo con lo que dices. Me gustaría preguntarle a quien esté dispuesto a contestar, quien tenga una respuesta. Ahora que estamos migrando a estos modelos, ya sean virtual o un híbrido, el modelo blended, ¿no es cierto? ¿Hay oportunidades en estos cambios para democratizar la educación en el Perú? Sobre todo hablo de una educación de calidad. Mira, ¿me permite hacer un comentario al respecto? Sí, por supuesto. Gonzalo, pues pasamos a... Mira, siempre en todos estos años de experiencia en universidades, instituciones privadas y también de educación escolar, siempre de alguna forma se me había etiquetado como que tenía una visión muy crítica del sistema público, y creo que esta crisis es perfecto para hablar de que algunas de estas críticas en el fondo apuntaban a tratar de lograr que estuviera el sistema público preparado para un momento como hoy. Las universidades, los institutos, los colegios privados no van a solucionar el problema de cobertura y de equidad educativa en el país. No hay manera, porque esta demanda de educación de calidad no solamente proviene de lugares donde hay masa crítica y donde hay un mercado que pueda ser atendido con criterio económico por instituciones privadas, sino que proviene de lugares donde tienes muy pocos alumnos o no es económicamente viable llegar ahí. Anteriormente, cuando las universidades públicas solamente podían, en algunos casos, por razones de recursos, de organización o incluso por la ley, no podían tener filiales en las regiones. Entonces, estaban condenados todos los estudiantes que querían ingresar a una universidad de calidad, venir a Lima. Me recuerdo en la época de universitario que una de las aspiraciones era llegar a Lima a ingresar a la UNI, por ejemplo, o a la UNI o a la San Marcos, que eran universidades de mucho prestigio. Hoy en día, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el primer paso es fortalecer las universidades públicas. Tenemos que fortalecer las universidades públicas y tenemos que fortalecer las universidades públicas a través de modernizarlas, no de hacer más infraestructura física, ni necesariamente de aumentar el número de personas, sino fundamentalmente llevarlas a la era digital. Porque qué maravilloso sería que la universidad, la UNI, la Agraria, San Marcos, pudieran dar cobertura a nivel nacional de una serie de programas y una serie de inquietudes y de aspiraciones de los jóvenes en el país. Eso sería maravilloso. Y que pudieran hacerlo con un uso eficiente de nuestros impuestos. Y no tengamos que esperar que las universidades privadas, y algunas de ellas con deficiente calidad, puedan estar buscando esa oportunidad de mercado, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad, pero también tenemos que ser conscientes que dentro de este proceso las universidades públicas ocupan una prioridad fundamental. Era exactamente a lo que quería llegar. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es una perspectiva muy importante en este asunto. George, creo que tú querías comentar algo. Sí, soy 100% de acuerdo que lo que dijo Gonzalo va a ofrecer más oportunidades, pero no va a cambiar la diferencia de universidades privadas y públicos, la calidad. Siempre vamos a tener distintas calidades también de universidades. Depende también. Pero la pregunta fue, ¿va a democratizar a la educación? No solamente va a democratizar la sociedad. Porque mira, una democracia vive de los ciudadanos que tienen información y pueden participar en una democracia. Y solamente se puede participar en una democracia si se tenga la información.
Y si nosotros o los alumnos aprenden a buscar la información en el Internet y intercambiar, interconectar con otras personas, tienen más información de todos y entienden más la política. Va a ser una pesadilla por los políticos, porque si la gente tiene más información, van a preguntar más fuerte y tienen que justificar sus decisiones. En este momento, en esta cosa es absolutamente claro que vamos a va a fortalecer la democracia en general. Ese es un proceso muy, muy, muy bien por la sociedad. Totalmente de acuerdo, George. Es como resumirlo en la educación es la solución para la mayor parte de nuestros problemas como país. La educación es la clave de las soluciones de muchos problemas que tenemos, muchos, en todo el mundo, no solamente acá en Perú, en todo el mundo, absolutamente claro. Así es. Carlos, ¿te gustaría agregar algo? Sí, solamente yo quiero reiterar para que quienes nos escuchan de alguna forma se conviertan en eco de este llamado que yo vengo haciendo en diferentes medios, ¿no? Para que vayamos a una discusión inmediata de cómo rebalancear el presupuesto nacional de manera que dejemos de invertir o gastar dinero sonso realmente en una refinería de Talara, donde ya hemos gastado más de 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Y que no tiene futuro, porque la industria del petróleo es una industria sin futuro, y lo invirtamos los recursos en sectores como salud, educación, ¿verdad? Reentrenamiento laboral y en la construcción de una verdadera carretera digital del siglo XXI. Sin eso, no tenemos escapatoria, no tenemos futuro. Es preocupante, Carlos, en esa línea, que a veces los gobiernos de turno actúan como un avestruz, ¿no? Pero yo creo que incluso una alegoría más idónea que un avestruz es de esta anécdota, no sé si ustedes conocen esta anécdota de aquella persona que sale de un cumpleaños, de un compromiso, está caminando por la calle y se ha tomado unas copas de más en el camino mientras se pone la chaqueta, se le cae la billetera y se le pierde, ¿no? Se le pierde la billetera y bueno, se pone a buscarla, ¿no? En el piso, se pone a buscarla y luego viene alguien que pasa por su lado y le dice, ¿qué le pasa, señor? Le dice, ¿qué le sucede? Le dice, estoy buscando mi billetera. Ah, sí, estoy buscando. Y entonces, ¿le puedo ayudar si quiere buscar su billetera? Entonces, le empieza a ayudar, este peatón samaritano le empieza a ayudar a buscar la billetera y después de media hora de buscarla sin éxito, le pregunta y le dice, pero señor, le dice, ¿está seguro que la billetera se le perdió acá? Y la persona que estaba con algunas copas de más le dice, bueno, la verdad que no se me ha perdido acá, se me ha perdido allá, como a 50 metros. Entonces el otro le dice, pero no entiendo, ¿por qué la busca aquí? Es que aquí hay luz, le dice. Entonces, esto tiene que ver en la forma como a veces el gobierno maneja y el ministerio manejan ciertas cosas, que por ejemplo, no quieren mucha atención sobre el sistema público y que se está utilizando ahorita en educación no presencial en los colegios, la ausencia de cobertura para todos, el poco tiempo dedicado, y como no quieren que la opinión pública se concentre en eso, porque además uno no podría quejarse porque la educación es gratuita, empiezan a poner su foco de atención y las críticas, incluso las del presidente, empiezan sobre el sistema privado y las pensiones, y es increíble, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo poner el reflector a un lugar donde no está el problema, ¿no? Y lo mismo pasa también con el sistema de educación superior, que empiezan a exigirles a los privados una serie de cosas, cuando vemos claramente que el problema, por los cuadros que les he mostrado, que hay una crisis profunda del sistema público y que no vamos a poder salir adelante como país si no atendemos este problema. Todos, y los privados estamos dispuestos a apoyar, estamos dispuestos a ayudar, pero necesitamos que haya una toma de conciencia a nivel político y que se deje de hacer populismo con la educación. La educación es muy fácil alentar los reclamos de los padres contra el sistema privado, claro, porque uno puede reclamar cuando paga por algo, pero al mismo tiempo no se dice que el sistema gratuito tiene muchísimas deficiencias, porque claro, uno va a reclamar y siempre te va a decir, pero no puedes reclamar si es gratis, ¿no? Pero no es gratis, lo peor de todo. Eso es algo que lo pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos, y en algunos casos
entrando en detalle, es lamentable comprobar que incluso el costo por alumno resulta más caro que algunas de las universidades que más caras tienen las pensiones. Gracias, Gonzalo. Esa ha sido una muy buena analogía, la verdad. Creo que a todos les queda mucho más claro esto ahora. Es definitivamente necesario dejar de hacer populismo con la educación y atacar el tema de frente, mejorar la calidad y el acceso, además, el acceso a una educación de calidad. Algo que nos están comentando repetidas veces es también por el tema de ciencia y tecnología. Las universidades no son solo lugares donde se enseña, son normalmente también lugares donde se hace investigación. ¿Cómo se puede articular, digamos, cómo se pueden articular a las universidades hoy en día, en medio de la pandemia, que necesitamos soluciones diferentes, soluciones innovadoras para generar investigación relevante a nuestro contexto? ¿Se me permites? Carlos, adelante. Bueno, perfecto. A ver, yo creo que, por ejemplo, esta coyuntura, ¿no?, nos lleva también deberíamos verlo como una oportunidad para atacar una de las grandes deficiencias de la universidad en el Perú, que es su poca conexión con los problemas del mundo real, su prácticamente nula nivel de actividad, ¿no?, con las empresas privadas. En Alemania, por ejemplo, el año pasado estuve en una conferencia que aquí en Lima, de una universidad alemana, representante de la universidad alemana, y nos contaba cómo 240 empresas están relacionadas con la universidad. Empresas que van y presentan problemas del mundo real, después se convierten en proyectos de investigación. De investigación primaria hasta investigación aplicada. Lo que realmente contribuya a mejorar la productividad de las empresas entendidas de manera general, porque también se puede hacer ciencia y tecnología, por ejemplo, para mejorar el sistema público, ¿no? Ya cómo desarrollar, por ejemplo, todo un sistema de blockchain, ¿no?, para, por ejemplo, evitar la corrupción en los sistemas de compras en el país. Eso es algo que debería hacerse ya, ¿no? Las universidades, la UNI, etcétera, deberían tener incentivos para poder armar todo un gran proyecto, implementarlo, etcétera, ¿no? Así que esa conexión universidad, sector privado, sector público, ¿sí?, pero con una idea de resolver problemas del mundo real, creo que es absolutamente fundamental. Gracias, Carlos. El ejemplo que comentas, me acuerdo bien, es la Universidad de Hagen, en Alemania. Exacto. Y bueno, ya que lo comentas, esta es una pregunta que me gustaría lanzársela a York, porque las universidades son un espacio, como tú bien dices, para investigación, pero también para articulación con la empresa, con el sector privado, ¿no? York, me gustaría escuchar algún comentario tuyo respecto a esto. De las empresas como están involucradas en universidades. Sí. Hay muchas empresas en Alemania que ayudan con mucha plata proyectos, especialmente en tecnología y todo, pero también en farmacia, y porque esos estudiantes son sus empleados del futuro. ¿Sí? Y entonces con becas, pero también con proyectos, pagan a universidades por un proyecto, claro, pero también tenemos que ver que en este momento no hay tanta independencia en las universidades, porque esas empresas también tienen una influencia, van a determinar o definir cuáles son los objetivos de este proyecto. Pero ahora, por ejemplo, en Alemania, con la población, con la demografía que tenemos mucho menos jóvenes que ustedes, y es una lucha o una competición por empleados. Entonces, están más involucrados en y también dan muchas becas
a individuales también. Las empresas a veces dan becas a estudiantes, sino que ayudamos en su carrera universitaria en estos 5 o 6 años, pero después trabajas con nosotros. Esa es una cosa. Pero yo creo que es una combinación, como dijo Carlos. Es importante que involucramos las empresas también, sí, porque las empresas privadas, sí, porque es un esfuerzo de todos los actores, de la política, de la sociedad, y también las universidades también, pero también con la industria de las empresas. Así es, así es. Hay una Adelante. controversia muy grande en este momento en el mundo acerca del tipo de investigación que se realiza dentro del seno de las universidades, ¿no? En Estados Unidos se ha cuestionado muchísimo que hay una enorme cantidad de endowments, de fondos para universidades, para temas de investigación, que terminan convirtiéndose en papers sofisticados que aumentan el conocimiento científico, pero que son más bien intentos de comprobar hipótesis muy teóricas, que terminan siendo leídas entre mentes ilustradas entre ellos y solamente no tienen una aplicación real o práctica en la solución de los problemas del mundo, ¿no? Y también una tendencia a que la investigación se está moviendo de las universidades, se está moviendo a las empresas privadas. Esto ya es una tendencia desde hace 20 años. Hoy en día, más del 50, si no 60% de la investigación está en manos de empresas y ya no las universidades, por una pérdida progresiva de confianza. En el caso peruano hay buenas noticias, porque se está recuperando la capacidad investigadora, ¿no? Que había estado muy perdida durante un tiempo, y bueno, la proliferación de universidades dedicadas solamente a la enseñanza, sin ninguna capacidad de investigación, y que no se les solicitaba tener una mínima capacidad de investigación, pues fueron abandonando estas prácticas que son importantes en la experiencia integral de conocimiento. Pero estamos recuperando el sitial perdido, que Ecuador nos los había arrebatado. Estamos poco a poco avanzando y la recuperación en cuanto a papers va en buen camino. La concentración que deberíamos tener también es en las industrias y en los sectores donde tenemos una alta competitividad como país, donde deberíamos ser líderes. La investigación a nivel de lo que es agroexportación, de lo que es pesca, de lo que es minería, metalmecánica, metalurgia, recursos naturales, cambio climático, astronomía, son claramente campos donde deberíamos tener un liderazgo tanto por las características del país como por las características de las actividades económicas. Así que hay oportunidades para ello, y también veo con buenos ojos que se está aumentando el número de patentes, ¿no? Algo impensable, el número de patentes en el país está recuperándose. Así que son alentadores algunos de los símbolos, y también, como decía alguno de los participantes, ¿no? Qué bueno sería promover que en universidades como la UNI no solamente se desarrollen proyectos que tienden a generar recursos propios, porque sin esos recursos propios la universidad y sus profesores no podrían subsistir, sino que también se genere mayor número de vacantes. Porque qué maravilloso sería que la Universidad Nacional de Ingeniería tuviera filiales presenciales o virtuales en todo el país, ¿no? Eso sería muy bueno. Gracias, Gonzalo. Comentarios muy aterrizados, la verdad, y optimistas a la vez. Qué bueno, nos gusta tener esa mirada acá en el instituto. Y también otra cosa que nos gusta promover y en lo que creemos realmente es exactamente lo que mencionas: investigación aplicada, investigación para la acción, que resuelvan problemas del mundo real, no solo investigación básica. Bueno, ya llevamos 1 hora y media casi de webinar. Creo que podemos empezar a cerrar la sección de hoy día. Me gustaría escuchar unos comentarios, unas reflexiones finales de cada uno de los panelistas acerca de hacia dónde, bueno, en medio del contexto en el que estamos, con el COVID, la pandemia, pero también con cambios tecnológicos y sociales, hacia dónde ven que vaya la educación superior en el mediano a largo plazo. Carlos, ¿te gustaría comenzar? Bueno, mira, hacia dónde va en el mundo me queda claro, ¿no? La presentación que ha hecho
De hecho, Gonzalo, pues, es una foto adelantada de lo que va a ser la nueva normalidad, sencillamente. Algo que nosotros esperábamos que sucediera, pues, de manera generalizada en 20 años, más o menos, se ha traído al hoy, ¿verdad? El futuro se ha acelerado, ¿no? Y esa es la realidad con la que vamos a tener que convivir. El medio, mediano y largo plazo, en el caso de las universidades del Perú, ¿no? Allí la verdad que yo tengo todavía muchas dudas. Dudas porque nada de lo que quisiéramos que sucediera va a suceder si no existe verdadera voluntad política. Hemos visto una y otra vez cómo en el Perú se habla de reforma de educación, reforma de esto, reforma de todo, pero todas esas reformas fracasan porque nunca incorporan una visión de futuro. Y esto que nosotros, la razón de ser del Instituto del Futuro, para los que nos escuchan, es justamente esa, ¿no? Somos conscientes de que aquí básicamente es casi como predicar en el desierto, porque los políticos tienen objetivos y necesidades de corto plazo, porque están hoy, deciden hoy, y ya después, pues, ¿quién se acordará de ellos, no? Y la verdad es que lo que hagamos hoy, en estas circunstancias, va a determinar el futuro de la educación primaria, secundaria y universitaria de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, es un momento muy álgido y es un momento que creo yo en el que los ciudadanos tenemos que tomar las acciones que sean necesarias, ¿no? Desde el punto de vista de expresar la opinión, expresar disgusto, votar mejor, etcétera, para lograr un cambio fundamental en la forma como el Estado, por ejemplo, gasta los recursos, pocos o muchos, que contribuimos los ciudadanos a través de la tributación. Porque el estado actual, paupérrimo de la salud, el estado lamentable de las escuelas del Perú, son consecuencia de no haber invertido durante 20, 30 años. Inclusive, no haber invertido en situaciones de boom económico. Imagínate. Entonces, eso se ha demostrado de que esas son debilidades estructurales que nos exponen de manera desalmada frente a los riesgos que implica un mundo globalizado, donde, por ejemplo, las pandemias, lo dijimos la vez pasada en un webinar anterior, van a ser cosas recurrentes. Entonces, creo que es hora ya que quienes decidan pensando no en ellos, sino pensando en el futuro del país. Gracias, Carlos. Gracias por la reflexión. Antes de continuar, les comento que he vuelto a compartir el link a través del cual pueden obtener un certificado de participación por haber asistido a este webinar. Los invito a llenarlo. Jörg, ¿te gustaría darnos unas reflexiones finales, por favor? Como decimos todos, esa es una gran oportunidad para dar un acceso más justo a la población y también para crecer también económicamente y como sociedad. Y si las universidades acá no lo hacen, la gente con esta tecnología no depende de universidades de Perú. Se puede participar en ofertas de universidades en otros países porque la digitalización no tiene ninguna frontera. Ese también y es posible que un país no invierte en el futuro de la gente, en el capital humano, van a tener un brain drain. La gente va a salir. Por eso es una inversión por el país, por el país también. Y como dijo Carlos, a veces falta gestión o la voluntad del gobierno hacerlo. ¿Sí? Porque, como dije, que más alto la educación es, que más difícil es por los políticos. Es claro, es en todo el mundo, es el mismo. En todo el mundo es el mismo. ¿Sí? Si la gente está tiene mucha información, la vida por los políticos va a ser más difícil, porque tienen que justificar más. Y por eso hay un poquito, no tienen tantas ganas de invertir. Pero es importante, pero
si no toman esta oportunidad, van a perder, es muy fácil. Muchas gracias. Gracias por la reflexión. Gonzalo, para terminar, ¿te gustaría decir unas palabras? Soy un optimista empedernido, siempre lo he sido, y lo que está sucediendo y las circunstancias no van a cambiar mi punto de vista. Creo que ya tenemos en marcha una gran reforma educativa. Lo que pasa es que no es la reforma que todos esperaríamos, porque la reforma que todos esperaríamos es una reforma liderada por el Estado, liderada por el gobierno de turno, liderada por el ministerio, en la cual el objetivo central es mejorar la calidad del sistema educativo en general y además, adicionalmente, que los aprendizajes sean significativos para nuestros niños y para nuestros jóvenes, asegurándoles no solamente una capacidad para ser competitivos en un mundo cada vez más agresivo y demandante, sino para ser mejores ciudadanos. Lamentablemente, esa reforma no es la que está sucediendo. La reforma que está sucediendo es una reforma casi subterránea, casi clandestina, donde los privados están haciendo lo que le correspondería al Estado, lo que le correspondería al sistema público. Están contra todas las dificultades y problemas tratando de hacer bien las cosas. Y desde luego hay los que las hacen bien, están los privados que las hacen regular, y están los privados que las hacen mal, y están los privados que las hacen malintencionadamente, tratando de solamente sacar un beneficio económico. Pero eso se está produciendo porque el Estado, ya no hablo del gobierno de turno, el Estado es consciente de que si uno hace una reforma educativa, los resultados los va a ver recién dentro de 10 o 12 años. No hay gobierno que tenga la más mínima lógica política tradicional que se sacrifique y haga una reforma educativa como corresponde, que haga por darles un ejemplo concreto, que haga una jubilación anticipada de estos profesores que ya no van a migrar nunca a la era digital, porque te fresca, invierta en más plazas o en más vacantes en las universidades públicas, porque el que lo cosecharía recién sería el gobierno que venga dentro de 2 periodos. No lo van a hacer. Por eso nos ofrecen siempre la reforma educativa, pero sabemos que ese es un canto de sirena y que en el fondo no se va a hacer. Y por eso les digo, la verdadera reforma la estamos haciendo todas las personas, los padres de familia, que son cada vez más exigentes y se preocupan más por la educación de sus hijos y están compenetrándose y aprendiendo de lo que es el sistema educativo. Y a todos ellos va mi mensaje final. Abracemos el cambio. No hay ninguna razón para estar preocupados por la irrupción de la educación virtual, porque esto no es algo que viene de la noche a la mañana, es algo que se ha ido desarrollando, y dejemos a nuestros hijos la responsabilidad de su propio aprendizaje, porque ese es el verdadero concepto de educación. Cuando cada uno de nosotros, así como es responsable por su salud, cada uno de nosotros se haga responsable por su propio aprendizaje. Porque si no lo hacemos, la ausencia de un profesor, de un padre o de un tutor hará que naufraguemos en nuestra vida laboral cuando no seamos capaces de adaptarnos a las demandas variables y exigentes que trae el agresivo mundo que estamos viviendo el día de hoy. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esa reflexión. Está claro, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado sobre educación superior, de democratización, de calidad, de innovación, pero sobre todo de cambio. Cambio al que es muy fácil tenerle miedo, pero que no es necesario. Hay oportunidades y lo que hay que hacer es tomar control de nuestra educación, de nuestra capacidad de adaptarnos. Como tú dices, Gonzalo, cada uno tiene que hacer eso, y necesitamos inversión, voluntad política, cooperación entre los diferentes actores, mejor política pública, pero sobre todo esa capacidad de adaptarse a los cambios que estamos viviendo. Muchas gracias a todos los panelistas hoy día, George, Carlos, Gonzalo. Ha sido una discusión muy buena. Vamos a estar acá todas las semanas, cada semana tocando un tema diferente,
entre jueves y viernes estaremos anunciando el siguiente webinar que vamos a realizar, el siguiente tema que vamos a tocar. Les comento también que a todos los que se registraron para participar, todos los que están acá, recibirán en su correo la grabación de este webinar. También la vamos a compartir por redes sociales en la página del Instituto del Futuro y en la página de la Fundación Friedrich Naumann. Los invito a seguir la página de estas dos organizaciones en Facebook, en LinkedIn, en la red social que prefieran ustedes. Y sin más, agradezco también a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad por facilitar este espacio de discusión. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido una excelente discusión. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los participantes. Si desean, pueden activar sus cámaras para hacer una toma general de la participación de todos. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto. Estamos viéndonos en otra oportunidad. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, George. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Un ustedes. honor como siempre. Gonzalo. Espectacular. Gracias, Carlos. Gracias. Espectacular, realmente. Gracias a todos. Muy buenas Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.